Estamos iniciando la semana 6. O sea, no estamos llegando al final de este todavía. Ya estamos más allá, estamos ya en la segunda mitad. Ya no son 11 semanas de clases, de actividades en aula. Y en la semana 12, en la 12ª semana del trimestre, se realiza la evaluación global de los cursos de las UEAs. Recordamos que la evaluación global de nuestro curso de la UEA de Ecología se basa en la media de las evaluaciones parciales, que serán al menos 3. De lo último que hablamos fue de realmente el tema anterior fue el crecimiento poblacional humano de la humanidad. Si revisamos ese tipo de datos, podemos recordar que la población humana ha variado desde que se formó. Tengo aquí un dato. Dice, los humanos modernos, Homo sapiens, parece haber la humanidad de Homo sapiens parece haberse formado por selección natural a través de la evolución de los homínidos hace aproximadamente 300.000 años en el este de África. Y menciona aquí lo que estoy consultando que es una buena fuente, hay que verificar que la fuente sea la información que sea confiable, sea verídica. En este caso estoy consultando la Wikipedia, pero me presenta referencias. Entonces, al proteger las referencias, verifico si es información o no confiable. No se prejuicia porque sea la Wikipedia. No, esa sería una descalificación hacia la fuente nada más por prejuicio, no por argumentos basados en evidencias, sino sería una especie de descalificación hacia la persona, en este caso una institución, una organización, una Wikipedia. Eso le dicen en latín ad hominem, como se va hacia la persona. No le creo por qué, porque me cae gordo. Es una descalificación ad hominem hacia la persona. Que la persona puede ser persona física, una persona humana, un Homo sapiens, o se maneja en términos fiscales en México, una persona moral, una organización, institución, una agrupación de personas. Que por cierto deben contar con un representante, una persona representante legal, oficial. Bueno. Menciona aquí que para la hace 2000 años, durante la última glaciación en la Tierra, ya la humanidad habría emigrado del este de África, que es donde se habrá formado hace 300.000 años, a todos los continentes habitables. Hay un continente no habitable, ¿cuál es? La Antártida. Bueno, se puede ocupar, puedes vivir ahí un tiempo, pero difícilmente puedas sobrevivir ahí tú como persona o un grupo de personas sin necesidad de asistencia externa. Ahora, una cosa es cuando, esto es cuando otro dato sería
¿Cuánto? Ya mencioné, ¿dónde? En el este gráfico. ¿Cuántos? ¿Cuánto, de qué magnitud, de qué tamaño habrá sido la población humana cuando se formó o surgió por selección natural a la humanidad? Vamos a consultar a ver si me da el dato. Aquí estoy preguntando la población humana hace 300.000 años. Lo puse en inglés. World population 300,000 years ago. A ver qué me da el motor de búsqueda. ¿Qué me da la población? Ay, qué buena onda. Ya encontraron ustedes el dato. Le puse en el motor de búsqueda, le puse en inglés. Población humana hace 300.000 años. Y me dice Wikipedia, estimados la población humana. Pero no me lo menciona. Hace 300.000 años. Me dice que durante el temprano Holoceno, o hace 10.000 años, o sea, durante la última glaciación, no me sirve. Me dice que era entre 1 y 10 millones, pero yo necesito saber no hace 10.000 años, sino al menos 10 veces más antes en tiempo. Me dice que hace 10.000 años había aproximadamente un mega humanos, millón. Entre uno, fíjense la precisión del dato. Entre 1 y 10 millones. O sea, me encanta. ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántas personas hay aquí? 5. Entre 5 y 50 es el equivalente a esa edad. De hecho, aquí no caben 50. O no sé cuántas bancas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por 3, 27. O sea, aquí cabe un poco más de la mitad. Ya. Como dato de estimación, es bastante malo, poco preciso. Si me cago entre 1 y 2 millones, ok, aunque el error es del 100%. Aquí el error de cuánto es enorme, 10 veces más. Luego me dice que hace 70.000 años. Ah, ya, fíjense. Lo que sí es un dato interesante. Mencionan el paleolítico. ¿Alguien consigue algún otro dato diferente? ¿Algo más preciso? ¿O estamos igual de perdidos? ¿No? ¿Encontraste el 1 millón? ¿Sí? Allá atrás, ¿sí encontraste lo mismo? Menciona aquí, fíjense, que hace aproximadamente 70.000 años, o sea, aquí. Voy a mover entonces este dato para. No, ¿cuánto dijo? Hace 70.000 años. Hace 70.000 años. Se estima que había entre 1.000 y 10.000 habitantes humanos.
humano a 10 kilohumanos. Y menciona de hecho una posible causa. Una posible causa. ¿Cuántos son 1000 personas? ¿Cuántas son 1000 personas? Por ejemplo, dijimos que en esta aula caben 25, digamos. 25 personas. ¿Cuántas aulas ocuparía 100 personas? 100 personas estarían en 4 aulas, ¿no? 25 por 4, o sea, 100. 1000. ¿Cuántas aulas? Sería 10 veces 40 aulas. En el edificio en el que estamos en el aula 121. ¿Cómo cuántas hay? Digamos, eso tendría que haber como 25 aulas por piso más o menos. Imaginemos que está más o menos parejo en este edificio, ¿no? 25 aulas. 25 aulas. Si tenemos 4 aulas, en 4 aulas 100 personas, ¿cuántas personas habría en este edificio donde hay 25? Hay 50 aulas, digamos son 40 aulas. Para redondear, habría 20 aulas en cada piso. En la planta baja no hay unas, pero no cuentan. A ver si también están los baños y hay más gente que en las aulas. Entonces, en un edificio, vamos a ver el edificio, que es de 2 niveles ocupables, ¿habría cuántas personas? 1000 personas. ¿Cuántos edificios como este aquí en la unidad? Hay 2. Este en el que estamos, el edificio C, y el que está allá, que es el edificio D, que por cierto son los 2 más antiguos de aulas en la unidad estatal. Arquitectónicamente son casi iguales, salvo que debajo de este hay, en la planta baja hay 2 auditorios, no los contamos como aulas, y en el otro hay oficinas y algunos servicios. Entonces contamos solamente la parte de aulas. Quiere decir que en 2 edificios tendríamos ¿cuántas? 2000 personas, ¿no? 2000 personas en 2 edificios. ¿En qué espacio tendríamos 10.000 personas? Si en 2 edificios tenemos 2.000 personas, necesitaríamos 10 edificios iguales. Necesitaríamos 10. ¿Sí? 10 edificios. Sí, pero un edificio de 1000. El edificio habría 10.000. En 10 edificios. ¿Cuántos edificios hay aquí en la unidad? Vamos a ver, está el A, que es de la rectoría, el B, que es la biblioteca, el C, que es el D, que es el de junto, el E, el E, que es donde también hay aulas, van 5, ¿no? El F, ¿cuál es? Sí, pero están sociales. F. Ahí van 6 edificios. Luego, ¿tenemos edificio qué? Sí, ¿cuál es? Está la galería de arte. Bueno, es chiquito. La librería. Sí, es la sala Cucacali. La sala del canto y del baile, que significa en náhuatl, Cucacali. No es la de las canicas, no es la sala de las canicas. Cali es casa, ¿no? La casa de las canicas. La casa del canto y del baile. GH es el que está acá, las oficinas sociales, ¿sí?
sociales. ¿Cuántos van? A, B, C, D, E, F, G, H, van 8. 8, 9, H, I. No sé por hacia el sur, bueno, por Atis. Ajá, ok. ¿Y el edificio J? Tenemos edificio J. Está en la tele. No, no hay edificio J. ¿Por qué? ¿Por qué no hay J? Bueno, acá. El edificio K no hay. ¿No? Pero, o sea, no hay K, pero sí hay L. La biblioteca, la library. No es la B de biblioteca, es la L de library. Casualmente en la planta baja de la biblioteca estaba antes la librería. Hace algunos años la cambiaron de lugar abajo de la sala de recado. Entonces tenemos de hecho más de 10 edificios en la unidad. Nos falta el edificio donde está el edificio de los laboratorios de departamento de química, que es el R, el nuevo edificio ese, porque el otro se hubo que tirarlo, se dañó hace 6 años en el sismo, que es donde estaba los principales laboratorios, la mayoría de los laboratorios de ciencias biológicas y de la salud. Ahí tenían que un cubículo. El T, que es el edificio principal de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Están ahí los físicos, los ingenieros electrónicos. Y además luego se hicieron 2 edificios anexos, uno al R y otro al T. En el edificio anexo al R, el anexo al R no se llama anexo R, se llama anexo S. Porque es de ciencias biológicas, el edificio principal de ciencias biológicas era el S, se hizo un anexo a ciencias biológicas y el anexo S que está junto al R, o sea, está anexo o pegado al R, pero se llama S. Y se hizo un anexo al T, ese se llama T, anexo al T, que es donde están los matemáticos, por ejemplo, está el departamento de matemáticas. No, ¿qué más hay? Bueno, hay laboratorios en la planta abajo. Sí. Ok. Y hay auditorios. Bueno, es en el edificio T, luego hay un edificio U, un W, que es de laboratorios, etc. Bueno, quedémonos con los primeros 10. Habría por lo menos 10,000 personas. Bueno, en la biblioteca cabe mucha gente. En los edificios de oficinas hay mucha gente, están el personal docente, el personal administrativo. Entonces, digamos que en la mitad de la unidad de Iztapalapa, más o menos de la plaza central hacia actividades deportivas, ahí podría haber hasta 10,000 personas. ¿Correcto? Bueno, esa cantidad de gente es la que se estima que habitaba la Tierra hace 70,000 años. Imagínense que nos decimos ahorita, distribuyámonos por todo el planeta. Al menos en los 5 continentes habitables. Por cierto, la población estudiantil de la Unidad de Iztapalapa, máxima en cuanto a su capacidad de atención para las funciones de docencia, investigación, etc., es de 15,000 personas. O sea, 5,000 más de los que ahorita estimamos. Así hicimos una estimación cuantitativa. Por supuesto, no estarían las 10,000 personas estudiantes o las 15,000 personas estudiantes al mismo tiempo en la unidad, porque hay diferentes horarios de clase. Actualmente nada más hay un turno de estudios, turno único. Cuando se fundó la Unidad de Iztapalapa hace 50 años, el año que entra, se estimaba que podría haber hasta 15,000 personas estudiando, pero en 2 turnos en las 3 divisiones. Había un turno matutino, un turno vespertino. Con el tiempo eso se volvió. Eso en cuanto a la historia de la institución. Pero para darnos una idea de cuánta gente es la que había en toda la Tierra, si la dibujamos con el eje de rotación inclinado, el ecuador,
el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, ya sabemos al cansancio cómo es la Tierra. Bueno, estos 10.000 en los 4 continentes habitables, 5 continentes habitables, América, por aquí estaría, decimos América, más o menos así. Sí, porque el Ecuador está aquí. ¿Sí? Casi llega al polo sur. Por acá está ese pedazo de tierra que es Island, Islandia, y por acá, no, que Islandia Norte, Groenlandia, aquí está Islandia, aquí estarían las Islas Británicas, acá la península escandinava, y acá el resto de Europa, fíjense que está hacia el norte, y por acá está África, más o menos así, por acá se juntan, y por acá está Asia. Por allá estaría Oceanía. Esta tierra de acá abajo, la Antártica, no es habitable. ¿Por qué no es habitable? Por la temperatura. ¿Qué causa la temperatura? La baja temperatura. Que hay muy poca agua líquida. Ya vimos que la presencia de vida y de entre ellos los humanos depende de la presencia de agua líquida, la disponibilidad de agua líquida. Definimos entonces al agua líquida, su índice L, como un factor ambiental, digamos. Hay dos tipos de factores ambientales para la presencia de vida, los bióticos y los abióticos. Decimos que si bien el agua viene de la formación del sistema solar, pues esa sería abiótica, pero también se produce agua en los procesos biológicos. Simplemente cada que oxidamos azúcares, los quimiótrofos, y los oxidamos hasta su último estado de oxidación, dióxido de carbono, para sintetizar ATP, estudios la reacción bioquímica, tomamos C6H12O6, ¿qué es eso? Una hexosa, un azúcar, C6H12O6, le ponemos 6 moléculas de oxígeno de la atmósfera, y ¿qué obtenemos? Si no me equivoco, 32 ATPs. ¿Y eso de dónde salió? Ciclo de Krebs más glucólisis. ¿Y cuál es el producto de desecho? Hay dos. Desecho en la respiración. Respiración aerobia, o sea, en presencia de oxígeno. Hay otro tipo de respiración metabólica que es anaerobia. ¿Cuál es? La glucólisis, precisamente. No requiere la presencia de oxígeno. Se quiere hacer solamente ADP, adenosindifosfato. ¿Cuáles son los productos de desecho? Más. O sea, estamos produciendo agua. Pero es consecuencia, lo que buscamos es esto, la síntesis ATP. No buscamos producir agua, ni buscamos, esto es, en el caso de la respiración, es la fuente de energía química en los enlaces que al oxidarse, aquí los carbonos están reducidos, tienen hidrógeno. Acá, ¿cuántos hidrógenos tiene el carbono? Ninguno. Están oxidados los 6 carbonos. Aquí había, por eso pongo 6 CO2. ¿Cuántos carbonos hay acá? ¿Cuántos hay acá? La reacción está balanceada. Bueno, ok. Ese es el papel de los organismos quimiótrofos o que respiran en la biosfera. Hay una
reacción complementaria que permite el ciclo de vida en la biosfera, que sería no la respiración, sino la fotosíntesis. No la voy a poner nada más, lo estoy mencionando para que recordemos que esto no está aislado, no está solo. La vida hoy en día en la Tierra depende de la respiración, de los quimiótrofos y de la fotosíntesis de los fotótrofos. Bueno, entonces, ok, rápidamente, porque el tema de hoy no es esto, esto es lo de la sesión pasada. Esto es de sus cursos de estructura de función celular. Era para el curso de ecología. Ojalá si fuera. En fin, entonces, nada más para recordar que el agua no solamente es abiótica de origen, es de origen, me refiero del origen de la Tierra, pero también es biótico. El agua también es un factor biótico. ¿Ok? Bien. ¿Para qué? Más bien, ¿por qué? ¿De dónde sale esta agua? De aquí. ¿Ok? Digamos que para poder obtener la asociación de tenistas profesionales, ATP, hace poco fue uno de los torneos de Grand Slam, creo que se le bueno, regalo deportivo. El adenosín trifosfato, el fosfato de adenosina, es la molécula necesaria en el metabolismo para la biosíntesis de los demás biomoléculas que nos conforman y que necesitamos estar reconstituyendo para seguir vivos. Si fuéramos plantas, no usaríamos glucosa. De hecho, estaríamos usando el dióxido de carbono, el agua y la luz para sintetizar esto. Digamos que químicamente es la reacción reversa. La fotosíntesis o la quimiotrofía es luz más agua más dióxido de carbono fíjense, esto ya no está aquí, para formar azúcares, oxígeno, pero esto es lo que los azúcares los usan para crecer las plantas. Pero ¿qué más necesitan? El ATP que está de este lado. ¿Perdón? El ATP estaría en la fotosíntesis acá, como el objetivo, como el producto fundamental, el producto necesario para sintetizar a través de la reducción de los carbonos con los hidrógenos del agua, empujado por la energía cuántica de la luz azul y roja. No se usa todo el espectro visible, solamente la energía de los fotones de la región roja del espectro visible y del azul son los necesarios para reducir los carbonos, tomando los hidrógenos del agua y formar ATP. Ok, ya tenemos cómo funciona la biosfera. Pero nosotros no somos verdes, somos quimiótrofos, no somos fotosintetizadores. Comemos azúcares. Sí, hay que comer azúcar. No abusen porque entonces hay problemas metabólicos. Pero la formación de esto depende de, en particular, glucosa, no fructosa. La glucosa se oxida a fructosa, pero es parte del metabolismo. No se coman el primer paso, comience mejor por comerse un bolillo que contiene la glucosa. Bien, entonces, ¿qué se requiere para poder mantenerse vivo? ATP. ¿Cómo se produce en el caso de los humanos? A partir del consumo de azúcares. Pero no me sirve el azúcar si no puedo oxidarlo. Si no entra a la célula a oxidarse en presencia de oxígeno, no se va a producir esto. Y eso ya es una enfermedad metabólica, se llama diabetes. Esto no puede entrar a la célula
y entonces no se puede oxidar, y entonces no puede haber esto, y entonces la persona más tarde que pronto termina contribuyendo a los ciclos bioquímicos, o sea, se muere. Okay. Necesitamos esto. ¿Y esto de dónde lo obtenemos? No lo voy a poner en verde. Esta, ¿de dónde la obtenemos? ¿De dónde viene? ¿De dónde conseguimos los azúcares? De la comida. Hay un día de la tienda. Ya llegamos al tema que tenemos que ver en 15 minutos. Ok. Pero ¿cuál es la comida? ¿Cuál es nuestra fuente? Ok, necesitamos el carbono para oxidarlo a CO2 y como consecuencia de esta oxidación se forma el ATP. No me voy a meter el mecanismo que es la fosforilación oxidativa descrita por la teoría quimiosmótica de Peter Luch. No, ya les dije. Googleenlo, luego ven el metabolismo. Igual se supone que tienen, se lo estudiaron en estructura y función celular. Entonces, yo necesito carbono para oxidarlo y en el proceso de oxidación a CO2 y agua obtengo lo que busco, ATP. ¿Cuál es mi fuente de carbono? El azúcar. ¿De dónde obtengo ese azúcar? ¿Cuáles alimentos en particular? Es el principal, no es el único. No solamente necesito carbono, necesito nitrógeno, necesito fósforo, sino como sintetizo el ATP. ¿De dónde tomo el fosfato para el fósforo? Para hacer, en forma de fosfato para pegárselo al ADP. Necesito fuentes de fósforo. Correcto. No se coman los cerillos. No me refiero a ese fósforo. Entonces necesito otros elementos químicos, los esenciales, los biológicamente esenciales. Googleen por ahí cuáles son. Hay los esenciales y los microesenciales y los ultra microesenciales. Todo eso necesitamos adquirirlo de la naturaleza. ¿De dónde? Hace 70.000 años solamente éramos 10.000 cuando mucho. Porque aquí hubo, pero se estima que hace 100.000 años ya éramos alrededor de 1 millón. ¿Qué pasó con los demás? Hace aproximadamente 100.000 años se estima que había 1 millón de humanos, pero nos redujimos a 10.000 hace 70.000. Hubo aquí un evento geológico, una erupción, la del Toba, que provocó un invierno global. Más que de hecho, el invierno global fue consecuencia. ¿Qué es lo que hacen los volcanes cuando hacen PIRP? Eructan, no hacen erupción. ¿Qué es lo que hacen? Ayer me asomé yo por la mañana hacia allá, subí a la ciudad de televisión, le digo a un asunto ahí a cuarto, guardamos las cosas, algo que necesitábamos, me asomé y vi para allá. ¿Qué está para allá? No, mentira, para allá. Es que en el edificio es para allá, no, para allá, aquí. ¿Qué está allá? Los volcanes, dos en particular. Uno ya no funciona, afortunadamente, el otro sí, Popocatépetl. Y yo vi que estaba bastante despejado el día, había pocas nubes, había algunas nubes que poseía sobre los volcanes, pero aún así se veía una nube gris que emanaba de la cima del Popocatépetl. Imaginen eso, pero a lo bestia. El Toba está en Indonesia, todavía está el volcán. Hace aproximadamente 70.000 años se estima por datos geológicos que hizo una erupción tremenda. Arrojó tanto material a la estratosfera que bloqueó la luz del sol. Recordemos que aquí tenemos a nuestro sol solecito.
Si un volcán en Indonesia, por allá, hace erupción y arroja suficiente material, puede provocar el bloqueo de la luz del sol, que alimenta la luz del sol. Ya dijimos que hacia acá, lo vamos a poner hacia acá, no voy a poner la reacción, voy a poner el nombre, la fotosíntesis. Es esto más esta luz, energía luminosa, H-nu, y es la fuente de carbono para todos los organismos y otros que somos los humanos. La erupción del Toba redujo la luz que llegaba a la Tierra. Al no haber luz, hay dos efectos: uno, baja la temperatura, y dos, al no haber luz, la fotosíntesis se bloquea o se hace menos eficiente. Al no haber suficiente luz, no haber suficiente fotosíntesis, las plantas o muchas plantas empiezan a fallecer, a fenecer o a no crecer tanto. Al no crecer tanto, no hay tanta fuente de carbono, y entonces la gente empieza a morir por inanición. La población humana se redujo alrededor de unos pocos miles de personas hace 70.000 años. Entonces, ¿qué es lo que empuja a la vida en la Tierra? La luz del sol. ¿Sí? ¿Para qué? Para tener la fuente de carbono, que es la que nos vamos a tener vivos. ¿Cómo vivíamos entonces hace 70.000 años? ¿Cómo vivíamos igual hace 300.000 años en el este de África? ¿Cómo estábamos como personas? ¿Cómo estaba organizada la sociedad humana? ¿Qué hacíamos para poder conseguir esa fuente de carbono no habiendo una erupción? ¿Qué hacíamos? La humanidad inicialmente, en esta etapa, era fundamentalmente cazadora, recolectora. Para cierto, parece que hubo una etapa previa y parece que podría haber sido simultánea, y quizás se reforzó durante este invierno global. También éramos carroñeros. Ya saben, la carne pegada al hueso, la barriga. ¿Por qué carroñeros? No tenemos armas. Pues no, o ornamento, bueno, algunos tal vez. Pero ¿cómo conseguimos alimento? ¿Cómo conseguimos carbono? Principalmente de plantas. Pero no todos son X. Algunas personas sugieren que los humanos no se alimentaban de él. La fuente de carbono era solamente vegetal, no animal. Porque dicen, es que no tenemos, por ejemplo, las barbillas que tienen los carnívoros. Grupos de carnívoros, grupos taxonómicos de carnívoros actualmente hay, son los cánidos, los lobos, coyotes, bueno, perros, son lobos mutantes, zorros, etc. ¿Sí? Y a las hienas son cánidos. Los felinos, ¿sí? Me pareció bien un lindo gatito. No, esos no, son descendientes de leones, tigres, panteras de Zaguán, jaguares, que decimos que la pantera es un jaguar. ¿Cuál es otro grupo de carnívoros? ¿Los reptiles? No, los reptiles son reptiles. Bueno, sí son carnívoros por la alimentación, pero no como grupo taxonómico. ¿Sí? Grupos taxonómicos grandes tenemos los mamíferos más recientes evolutivamente, junto con las aves, todos somos descendientes de reptiles. Hubo otro grupo que también sería descendiente de reptiles, que serían los dinosaurios, pero se extinguieron por un fenómeno similar, pero más masivo que la erupción del Toba.
La hipótesis más probable es la del meteorito, aerolito, en tal caso en Chicxulub, ¿sí? Que provocó un invierno global mucho más extendido. Se acabaron los dinosaurios, junto con otros reptiles marinos, como los ichthyosaurios, los plesiosaurios y otros, y voladores como todos los pterosaurios. Pero sobrevivieron reptiles como crocodílidos, lacertidios y muchos otros, lagartijas, vamos a decir. Que algunos se alimentan de plantas, otros se alimentan de carne, son carnívoros por régimen alimenticio, pero no pertenecen al grupo taxonómico de los carnívoros, que son mamíferos. Me refería a los úrsidos o los osos. No recuerdo, como no soy zoólogo, soy biofísico, químico, no me acuerdo totalmente de todos los grupos taxonómicos, pero sí recuerdo que al menos de los que se alimentan de carnívoros son osos, canes y felinos. No recuerdo otro. Si por ahí está, lo buscan y me recuerdan la próxima clase. Ok, bien. ¿Y qué caracteriza a los carnívoros? Por ejemplo, los caninos, a los cánidos, ¿por qué se dicen así? Tenemos, en odontología dicen que tenemos incisivos, molares y caninos, como los cánidos. No, son bastante más grandes los de los cánidos. ¿Por qué? Es que comen carne y no tenemos, entonces no podemos ser carnívoros. Rápidamente googleen cráneo de gorila. A ver si encuentran alguna imagen. ¿Cómo se ve el cráneo de un gorila? Sobre todo el maxilar. ¿A qué se parece? ¿A qué se parece? ¿Cómo son sus piezas dentarias? ¿Son así como las de nosotros? No, ¿verdad? Son armas. Y no porque coman carne. Los gorilas son 100% herbívoros. No comen carne. Los chimpancés sí. Los chimpancés no solamente comen carne, sino que incluso llegan a ser caníbales. Llegan a practicar canibalismo, llegan a comerse entre ellos. Sí, yo me enteré que se les cara. Tan bonitos que se ven. Los changuitos. Bueno, ok. ¿De dónde obtenemos la fuente de carbono? Tanto de vegetales como de animales. Y los animales no solamente son carnes rojas, vamos a decir. Nos hemos alimentado desde hace 300.000 años con cualquier cosa que se mueva o que ya no se mueva. ¿Por qué? Cuando nuestros ancestros que habitaban en los bosques lluviosos tropicales, en los árboles, eran básicamente herbívoros o comían semillas, hojas, cosas de árboles. Cuando por el cambio climático en África desaparece el bosque lluvioso del este de África, nuestros ancestros tuvieron que sobrevivir comiendo lo que pudieran y digiriendo lo que pudieran como fuente de carbono. Como ya no había solamente árboles, había que comer lo que sí y sobrevivir lo que se podía. Incluso carne de animales muertos. Y sobrevivieron los que eran capaces de digerir, de usar como fuente de carbono lo que se encontraba. Por eso básicamente somos omnívoros, comemos o debiéramos comer de todo. Y no te paras hasta que no acabes. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo lo hacíamos para conseguir esa fuente de carbono? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Qué hacíamos? Primero, éramos como algunos otros organismos que son solitarios. Somos organismos sociales. Vivimos en grupos. ¿Cuáles son los grupos más pequeños?
Dicen los de hidrobiología. No me refiero a esos grupos. ¿Cuál es la forma de organización de esta especie social, la organización social más pequeña? Pues la mínima para sobrevivir requiere al menos una pareja de un macho, una hembra para poder reproducirse. No todas las crías sobreviven, pero entre todos, camínale, tenemos que perseguir a la chuleta. Éramos cazadores, bueno, carroñeros, cazadores y recolectores. Y lo hacíamos entre todos. A eso le llamamos, o le llamábamos, o le podemos llamar familia. La única función biológicamente definida, exclusiva, era, en el caso de la hembra, para la reproducción. Por supuesto, con la participación correspondiente de quien aportara la otra mitad del paquete genético. Sin ese paquete genético, como no en los humanos no hay partenogénesis, todavía espero, todavía lo necesita el muchacho. Preocupémonos. Muerte a la ingeniería genética. Por supervivencia de los. No se han dado cuenta de los más machos, qué bueno. No, la mayoría de los machos son bastante. Sí, no les da, no les corre la pilla. Bueno, entonces, si hubiera partenogénesis, no necesitarían a la mitad de la población humana. De hecho, somos menos de la mitad de la población humana. Hay un 51% mujeres, un 49% hombres. Entonces, más de 8.000 millones actualmente. Bueno, la familia, ojo, la familia original era la cazadora, la carroñera, cazadora, recolectora, y todos hacían de todo para obtener la fuente de carbono. ¿Sí? Para obtener la fuente de carbono, el núcleo familiar trabajaba junto para obtener todo esto: el agua y la fuente de carbono. No había división del trabajo, no existía. La tarea que queda es: ¿qué ha pasado en estos, digamos, a partir, ¿qué ha sucedido en 300.000 años con la estructura social? Y por lo tanto, para obtener las fuentes. La respuesta, dicen, está en la economía. Sí, es cierto, sí. La economía, aunque este concepto es relativamente reciente, tendrá 500 años a lo sumo, tal vez menos. De hecho, incluso como premio Nobel, Alfred Nobel no se creó cuando a la muerte de Alfred Nobel. A la muerte de Alfred Nobel se crearon los premios Nobel en ciencias. El primer premio Nobel en economía se otorgó en 1969. Eso dice mucho. Y no lo creó formalmente la Fundación Nobel, lo entrega la Fundación Nobel, pero lo creó el Banco de Suecia, el Banco de Suecia, como una celebración de sus 300 años de existencia. Un detalle que veo yo en cuanto a cómo los economistas estudian estos procesos es que, a diferencia de cuando medimos, por ejemplo, la caída libre o la producción el movimiento de una máquina, la transformación de energía, ¿cómo medimos esto? Lo medimos, por ejemplo, en calorías. Por ejemplo, una mol de ATP
requiere 7.6 kilocalorías para sintetizarse. Tenemos una unidad energética universal que hemos hecho los humanos después del desarrollo de la ciencia. Tenemos el Sistema Internacional de Empresas y Medidas, que es lo que usamos para hacer cálculos en ciencia y saber que estamos midiendo bien. ¿Cómo miden las cosas los economistas? Dos preguntas. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y cómo miden los economistas estos procesos? Ustedes están estudiando química y bioquímica. ¿Cómo miden los procesos? Con unidades básicas, fundamentales, operacionales. ¿Cómo miden los economistas? Y esa es la primera tarea de la semana. Bueno, el primer tema que abordarán en su informe o actividad semanal. Con eso terminamos el día de hoy. Abrimos su